Bienvenidos una vez más. Estamos hoy en jueves, fecha 18 de abril 2024. Y este es el Bhagavad Gita Podcast. Nos encontramos sobre el verso 63 en el capítulo 2, un verso que iniciamos ya a leer en la sesión anterior, un verso que pertenece a esta sección donde Krishna viene hablando del control de los sentidos. Leíamos en la sesión anterior cómo puede surgir la ira y de la ira la ilusión, uno quedar confundido, perder la memoria, perder la inteligencia, la capacidad de razonar, perder claridad respecto a qué cosas me ayudan a progresar espiritualmente. ¿Qué es el progreso espiritual? Todo eso puede quedar confundido, o la inteligencia puede quedar confundida para no saber identificar qué es avance espiritual. Por lo tanto, cómo progresar, cómo seguir las instrucciones de las escrituras del maestro espiritual. Todo ello como resultado de perder la inteligencia. Y hoy vamos a leer entonces el comentario que Prabhupada escribe para este verso, un comentario breve. Prabhupada se centra en uno de los puntos señalados en el verso. Prabhupada se va a centrar en la inteligencia y o la pérdida de esa inteligencia, o la carencia de inteligencia, y el caer en el charco material. Así que bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krodad Bhavati Samoha Samohat Smriti Vibrama Smriti Bramsat Buddhinashu Buddhinashat Pranashati. Traducción del verso. De la ira surge la ilusión completa, y de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia, y al perder la inteligencia, uno cae de nuevo al charco material. Srila Prabhupada comenta lo siguiente. Srila Rupa Goswami nos ha dado la siguiente indicación. Esto aparece en el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.258. Prapanchikataya buddhya hari sambandhi vastuna mumuksubi parityago vairagyam phalgu katyate. La traducción del verso, de este verso, no viene directa, sino Prabhupada va a comentar sobre este verso citado. Mediante el desarrollo de conciencia de Krishna, uno llega a saber que todo tiene un uso en el servicio del Señor. Aquellos que carecen de conocimiento acerca del proceso de conciencia de Krishna tratan artificialmente de evitar los objetos materiales y como resultado de ello, aunque desean liberarse del cautiverio material, no alcanzan la etapa perfecta de la renunciación. Su supuesta renunciación se denomina Phalgu o poco importante. En cambio, una persona con conciencia de Krishna sabe cómo usar todo en el servicio del Señor. Por consiguiente, no se vuelve víctima de la conciencia material. Por ejemplo, para un impersonalista, el Señor o el Absoluto, siendo impersonal, no puede comer. Mientras que el impersonalista trata de evitar los buenos comestibles, el devoto sabe que Krishna es el disfrutador supremo y que él, Krishna, come todo lo que se le ofrece con devoción. Así que el devoto, después de ofrecerle al Señor buenos comestibles, toma los remanentes de ellos, que reciben el nombre de prasadam. De esa manera todo se espiritualiza y no hay el peligro de caer.
El devoto come prasadam con una mentalidad consciente de Krishna, mientras que el no devoto lo rechaza como algo material. El impersonalista, por lo tanto, a causa de su renunciación artificial, no puede disfrutar de la vida, y por esa razón una ligera agitación de la mente lo arrastra de nuevo al charco de la existencia material. Se dice que esa alma, aunque ascienda hasta el punto de la liberación, cae de nuevo por no tener apoyo en el servicio devocional. Fin del comentario de Prabhupada. Como vimos entonces, Prabhupada se centra en la caída, ya que el verso habla de caer al charco material. Prabhupada se centra allí y habla acerca de la renuncia o la falsa renuncia en este verso. Y hay muchas cosas aquí entre líneas bastante interesantes y bastante relevantes. Comienza hablando de esta falsa renuncia, o más bien, citando el verso que describe a Falgu Vairagya, que es una renuncia, a veces se traduce como renuncia incompleta, a veces se traduce como renuncia artificial, voy a acercarme un momento a las palabras del sánscrito, siendo Vairagyam traducida como renuncia, y Falgu, como hemos visto en este verso, Prabhupada lo traduce como incompleto. A ver. No, lo traduce como poco importante, perdonen. Falgu como una renuncia poco importante. Luego, como yo decía, tenemos otras traducciones de Falgu como renuncia incompleta también, o Falgu Vairagyan también se traduce como renuncia artificial. ¿Y por qué es una renuncia artificial? Porque en ese intento, y esto es muy para nosotros también, si bien es verdad, Prabhupada ha citado aquí dos grandes perfiles. Por un lado, el perfil del devoto, el Vaishnava. Por otro lado, el perfil del impersonalista. Y ya sabemos a estas alturas, o al menos aquellas personas quienes están más familiarizados con la obra de Prabhupada, sabrán que Prabhupada con tanta frecuencia utiliza sí, viene y habla de la situación de los impersonalistas, la posición y las posturas impersonalistas. Y prácticamente todo el tiempo, el 100% de los casos, los utiliza como lo está haciendo en este caso, en este verso, como un ejemplo de algo que está mal, como la renuncia del impersonalista está mal. Y es esa renuncia, ese Falgu Vairagya, Prabhupada la atribuye o la vincula con los impersonalistas en este caso. Entonces, si bien es verdad, en este verso se habla de una renunciación falsa, incompleta y poco importante, vinculada con los impersonalistas, si bien es verdad, está vinculada con ellos, nosotros, nuestra posición es que debido a que estamos cultivando esa devoción pura, aún no llegamos, o vamos de camino, mejor digamos. Es diferente decir que aún no hemos llegado a decir que vamos de camino. Aún vamos en el camino para cultivar esa devoción pura, esa devoción profunda y madura. Debido a que vamos en camino, es posible que expresemos ciertos comportamientos, se manifiesten ciertos paradigmas en nosotros que corresponden a una filosofía impersonalista, a pesar de que oficialmente no seamos impersonalistas. Porque justamente estamos en el proceso de limpieza de ese tipo de cosas, impersonalismo y otros paradigmas que distorsionados acerca de Dios. ¿Cómo lo es la distorsión de pensar que el Señor Supremo es una energía, es impersonal? Ok. Decía que, si bien es verdad, esto es relacionado con los impersonalistas, como Prabhupada lo ha puesto, pero también es para nosotros, es muy útil para nosotros lo que aquí se presentó. ¿Y qué es lo que Prabhupada está diciendo acerca de esa renunciación poco importante, sobre la cual nosotros vamos a hablar?
Vamos un poco más atrás todavía. A ver, voy a mostrar aquí en pantalla, voy a retroceder unos versos atrás para que veamos todo el contexto. Krishna, desde varios versos atrás, viene hablando de la renuncia, el control de los sentidos. Vamos a comenzar aquí desde el 58 para dar un vistazo así muy breve, para elaborar todo este punto y llegar a la falsa renuncia o a Falgo Vairagya, de la que estamos hablando hoy. Nosotros nos encontramos hoy en el texto 63 y vamos a retroceder hasta el 68 y vamos a notar cómo Krishna viene hablando de apartar los sentidos. Estoy subrayando aquí en pantalla. Krishna viene hablando de una persona que es capaz de apartar sus sentidos y eso es lo que hace un renunciante. Un renunciante sabe cómo mantenerse distante de los objetos de los sentidos. En este verso 58 él presentó esta famosa alegoría a la tortura. Bueno, algunos lo verán como tortura, sin duda, pero quería decir la tortuga que guarda sus sentidos, pero que justamente para el renunciante no es una tortura guardar sus sentidos. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un disfrute interno, o sea que no es sufriendo que él aparta sus sentidos. Claro, en algunas ocasiones ellos requieren un esfuerzo, indudablemente. Requieren un esfuerzo y cierta incomodidad, cierta penitencia, cierta austeridad no se requerida, pero se encuentra un disfrute interno. En el verso 59, Krishna habla del famoso gusto superior, estoy subrayándolo en pantalla. El famoso param dristva, un placer que es superior, que es param dristva. Y ese placer superior que se experimenta, que la persona encuentra, es lo que le permite entonces quedarse en ese estado de conciencia. Krishna habla aquí también en el 59 de alguien que, puede ser que externamente o durante ciertos minutos o cierto tiempo actúe igual que un renunciante, o sea, esta persona imite a un renunciante distanciando su conciencia de los objetos materiales. Pero es posible que, esta persona en apariencia está actuando igual a un renunciante, pero su mente sigue anhelando aquellas cosas que dejó de perseguir. Por un lado, el renunciante se retrae su conciencia de las cosas externas porque encuentra un placer interno, encuentra un gusto superior, mientras que una otra persona pudiera retraer su conciencia de las cosas externas, pero no ha encontrado un gusto superior. Por lo tanto, se retrae de las cosas externas, pero sigue anhelándolas. Y está más adelante en el capítulo 3, ya vamos a llegar a este verso. Krishna habla de alguien que se engaña a sí mismo, un hipócrita, que se engaña a sí mismo. Sigue algo similar a esta idea, que, claro, y esto es diferente a alguien que se retrae, hace una austeridad en su mente, se retrae de los objetos, ciertos objetos materiales. Puede ser que su mente sienta atracción a ellos, pero su conciencia está dispuesta a limpiarse de ello. Eso es diferente. Puede ser, algunos de nosotros podemos estar allí, que yo por austeridad me rechazo y me distancio de ciertas cosas materiales para avanzar. Tengo el deseo de avanzar, a pesar de que mi mente de alguna manera sigue atraída a esas cosas que estoy dejando. Eso es diferente porque voy en el proceso. El ejemplo que estamos poniendo aquí es de alguien que no tiene el deseo de progresar, no tiene el deseo de avanzar, simplemente imita a alguien más, pero en el fondo sigue anhelando. En el fondo su esperanza es que si yo pudiera conseguir esto sería feliz. Y como dije, el caso del devoto es diferente. Alguien que se mantiene distante de ciertas cosas materiales, su mente sigue atraído a ello, pero en el corazón este devoto, esta devota, aspira a limpiarse justamente de esas cosas de su corazón. Sabe, sus esperanzas no están puestas en conseguir cosas materiales, logros materiales, sino el devoto y la devota saben que en la medida en la que yo avance espiritualmente, tengo mayor habilidad para servir a Krishna, entonces voy a encontrarme más cerca de ese gusto superior, que es interno. En el texto 60, Krishna dice que los sentidos son tan fuertes, o sea, el apego que el alma
que la mente tiene por las cosas materiales es tan fuerte que puede arrastrar a la fuerza incluso la mente de un hombre inteligente. Una persona inteligente puede ser arrastrada por el placer de los sentidos, el placer sensorial. Hablamos de esto ya en unos episodios previos. Como una persona puede quedar seducida y cegada por el poder, por ejemplo. Todos sabemos eso, ¿no? Puede quedar ciega y seducida por el poder, por los celos, por ejemplo, por la impotencia, todas esas emociones que se experimentan. Pero puntualmente aquí se habla de los sentidos. Cuando uno encuentra algo muy placentero y uno quiere experimentarlo de vuelta, o a pesar de que uno no lo haya experimentado, pero uno lo anhela experimentar por primera vez, ya sea por primera vez o sea una experiencia nueva o no. Lo cierto es que los sentidos experimentan tanto placer con ciertas actividades que pueden terminar arrastrando a la persona inteligente. En el verso 61, Krishna sigue hablando del control de los sentidos, sigue hablando del controlarse a uno mismo, restringirse a uno mismo, manteniendo sus sentidos bajo control. Aquí Krishna ya agrega un elemento muy importante que es fijar la conciencia en Krishna. O sea, mientras yo me controlo mis propios sentidos, mis propios impulsos, al mismo tiempo mantengo mi conciencia meditando en Krishna, en el Señor Supremo. Eso es un esquema y una ecuación mucho más garantizada de que la persona encontrará el gusto superior. Ahora vamos al verso anterior, a este en el que estamos, verso 62. Krishna sigue hablando de los sentidos. Y él dice que, como ya lo leímos, cuando uno se concentra mucho en algo, puede que en la mente se desarrolle un apego a eso, y de ese apego nace la lujuria, o sea, el deseo intenso de eso que estoy contemplando. De la lujuria, de ese anhelo intenso, va a surgir la ira. Esto ya lo discutimos en los capítulos anteriores, en los versos anteriores. Cómo puede surgir la ira, la frustración, debido a que no conseguí lo que tanto anhelaba. Incluso después de conseguirlo, muy seguramente voy a conducirme a la ira, si mi felicidad únicamente depende de obtener placer sensorial. Esto ya lo leímos. Y llegamos al verso de hoy, en donde Krishna describe que de la ira va a surgir la confusión de la memoria y etcétera, hasta que uno cae de vuelta al charco material. Toda esta progresión de versos hasta llegar a ese vínculo que hay entre caer al charco material, enredarse de vuelta en concepciones y sufrimiento y cosas materiales, y ese vínculo que hay entre esto y el control de los sentidos. Ahora, ¿por qué hemos visto todo este repaso? Una es para refrescar la memoria y otra es para notar cómo entonces una persona, habiendo visto toda esa progresión de versos, puede concluir diciendo que ok, yo me voy a volver un renunciante. Krishna ha hablado de no contemplar las cosas de los sentidos, los objetos de los sentidos, porque eso puede ser peligroso. Entonces voy a desapegarme de la materia, voy a intentar vivir con renuncia. Y es por ello entonces que Prabhupada en este verso, en su comentario, se centra en el tema de la renuncia. Porque resulta ser que, ok, la persona deseando progresar espiritualmente, lee todos estos versos y ve que sí, que es muy peligroso quedar atraído por ciertas cosas materiales. Por lo tanto, ella, en su buen intento y en su deseo de avanzar espiritualmente, se va a distanciar de ciertas cosas materiales. Pero ¿qué sucede? Es aquí donde viene la maravillosa guía del maestro espiritual y del Parampara, que incluso ese intento, o sea, es un razonamiento lógico y bastante inteligente, de que si la materia me hace, si los deseos materiales me hacen enredarme en el charco material, lo mejor es no apegarme a cosas materiales. Es una buena conclusión. Pero hay un pero aquí, muy sutil, y hace falta que aparezca alguien como si la Prabhupada para que nos lo haga ver. Y es que el peligro aquí está en que yo podría entonces incluso en mi espíritu de renuncia, renunciar a cosas que me hacen avanzar espiritualmente. Es el punto que Prabhupada está señalando aquí. Yo podría, vamos a subrayar aquí lo que Prabhupada dice,
Lo tengo en pantalla y Prabhupada escribe: yo podría artificialmente evitar objetos materiales, deseando liberarme del cautiverio material. Sin embargo, la Gita presenta, nos hace ver esta distinción muy sutil entre no rechazar cosas que, ok, pueden ser materiales, pero que me hacen avanzar, que me hacen progresar. De hecho, si renuncio a esas cosas, es posible que mi avance se vea detenido. Y Prabhupada ha puesto un ejemplo aquí tan simple, tan fácil de comprender. Prabhupada ha hablado de los comestibles. Vamos a ver. Un impersonalista piensa que Krishna no puede comer, que el Señor Supremo no puede comer, por lo tanto va a evitar todas las cosas, los comestibles, los buenos comestibles, dice aquí Prabhupada. Claro, si yo ya leí que meditar en algo me puede traer un problema serio de caer en el charco material, entonces me voy a desapegar, voy a perder interés incluso por los comestibles porque son tan sabrosos en mi intento por avanzar. Prabhupada dice: no hace falta rechazarlos. Lo único que hace falta es poner todos esos comestibles al servicio de Krishna. Y en realidad, no solamente los comestibles, porque este es solo un ejemplo. Prabhupada abrió el comentario de este verso diciendo lo siguiente, voy a subrayar para leer. Mediante el desarrollo de conciencia de Krishna, uno llega a saber que todo tiene un uso en el servicio del Señor. Así que no solamente con la comida, sino todo lo que tenemos tiene un uso, porque todo es creación del Señor Supremo, todo ya está vinculado con el Señor Supremo. Solamente hace falta aprender el espíritu de yajna, de ofrenda al Señor Supremo. Naturalmente, cuando vamos progresando en el desarrollo de conciencia de Krishna, nos damos cuenta que hay ciertas cosas que es mejor no ofrendarlas, no ofrecerlas, porque Krishna no las va a aceptar. Volviendo a los comestibles, Krishna no va a aceptar aquellos comestibles que tienen que ver con matar a otro animal y luego comérselo. Esos comestibles no los aceptará Krishna. Y así aprenderemos que hay otras cosas que mejor, digamos, sacarlas de nuestra vida, porque sí, definitivamente crean una distracción, como el caso de alimentarme o comer matando a otros animales. Eso va en contra del desarrollo espiritual. Pero en general todo ya tiene un vínculo con el Señor Supremo y por lo tanto todo tiene un uso en el servicio del Señor. Así es que mientras que una filosofía impersonalista o la filosofía impersonalista nos va a indicar que para avanzar y para desapegarme de la materia tengo que evitar todas las actividades materiales, el Bhakti entonces dice, al contrario, todas las actividades materiales y todas las cosas materiales se pueden vincular con Krishna. Y es algo muy distintivo en el Bhakti. Tenemos estas tres grandes escuelas o enfoques: el enfoque del Bhakti, el enfoque del Karma y el enfoque del Jnana. El Jnana dice, todo es material. Por lo tanto, para liberarse de la materia hay que distanciarse de las cosas materiales y los eventos materiales, los temas materiales. Hay que distanciarse de ellos. Eso es el Jnana. Luego tenemos el Karma. Regresemos un momento al Jnana. Aquella persona que sigue esta filosofía, por lo tanto, aspira a sacudirse de encima, quitarse de encima todas las cosas materiales, desapegarse de ellas. Luego tenemos el Karma. Una persona que sigue la filosofía del Karma, Karma Yoga, bueno, sí, el Karma, entonces utilizará toda la energía que tenga, toda la creatividad para obtener buenas cosas. A diferencia del primero, el impersonalista o la persona que vive más bien en la filosofía del Jnana, a diferencia de él, esta segunda persona aspira a tener muchas buenas cosas materiales para disfrutar de ellas. El primero, el impersonalista, quiere disfrutar liberándose de la materia. El segundo quiere disfrutar obteniendo buenas cosas materiales. Y el tercero, que es el devoto, el Bhakta no aspira ni a desapegarse de la materia, ni tampoco aspira a disfrutar de la materia, ninguna de las dos posiciones. El Bhakta
el devoto, la devota, a lo que aspira es aprender a ofrendar todo a Krishna. Él ni ella no está interesado en desapegarse de la materia, ni tampoco en disfrutarla. No se esfuerza en ninguna de esas dos direcciones. No se esfuerza en ser un gran renunciante del devoto, no. Tampoco se esfuerza en conseguir grandes cosas materiales, no. Se esfuerza nada más, como aquí Prabhupada lo dijo, en aprender a usar todo en el servicio del Señor. Todo. Y cuando se hace eso, con ese espíritu de servicio, ya no hay posibilidad de caer al charco material. Porque si bien es verdad, leíamos en la sesión anterior de la pérdida de la inteligencia, y decíamos como la pérdida de la inteligencia, uno de los síntomas de la ilusión o de los resultados de la ilusión, es que pierdo la habilidad de darme cuenta de que yo tengo un vínculo con Dios todo el tiempo. Pero si hay buena inteligencia, va a ocurrir lo contrario. Me voy a dar cuenta de que yo tengo un vínculo con el Señor Supremo Eterno y que todas las cosas también lo tienen. Por lo tanto, si es verdad que la pérdida de la inteligencia nos lleva a caer al charco material, entonces lo mismo al revés. Entre más inteligencia, salimos más del charco material. Dicho de otra manera, vinculando todo con Krishna, o al vincular todo con Krishna, que es el mejor uso de la inteligencia, una inteligencia súper clara, que sabe reconocer que Krishna está en todo y que todo le pertenece a Krishna. Ese grado tan elevado de inteligencia va a hacer que la persona entonces se ubique en una plataforma, en un estado de conciencia plenamente espiritual, sin la menor posibilidad de caer al charco material. Prabhupada habla al final entonces de tener apoyo en el servicio devocional. Una persona que trata de progresar espiritualmente sin ese apoyo del servicio a Krishna, caerá de nuevo, él dice. Y lo mismo al revés. Una persona que tiene apoyo en el servicio devocional, o sea que su centro, su eje es ofrendar todo a Krishna, esa persona, su progreso es constante, es seguro, es constante y es vívido, es real, la persona lo puede percibir y es más seguro. Así que hemos hablado de esta manera de el uso de la inteligencia, y a mayor inteligencia entonces mayor estabilidad en el sendero espiritual. ¿Y qué significa mayor inteligencia? Darme cuenta de que todo le pertenece a Krishna, de que todo tiene un uso en el servicio del Señor, y no solamente darme cuenta de ello, sino aprender a ofrendar todo al Señor, vivir en un espíritu de ofrenda al Señor Supremo. Ya no esforzarse tanto por ser un renunciante, ni siquiera ese esfuerzo hace falta, ni tampoco hace falta poner mucho esfuerzo en vivir, adquirir buenas cosas para ser feliz. La plenitud viene de un param dristva. Ese param dristva, que es un gusto interno superior, viene como un resultado de ofrendar todo al Señor Supremo, incluso nuestra propia vida. Muy bien, vamos a detenernos aquí. Espero que sea un excelente día para ustedes y nos vemos en la próxima. Hare Krishna.